Mi eterno y soberano Dios, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú, Señor, hablando por estos labios de barro, porque necesitamos tu palabra, Señor Jesús. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Ezequiel 21. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano, y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho Jehová el Señor: depón la tiara, quita la corona. Esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Es importante estudiar el libro de Ezequiel, estimados oyentes, porque su lectura y estudio han sido descuidados con frecuencia, y porque su mensaje es pertinente para la época en que estamos viviendo. Aunque las palabras de Ezequiel resonaron hace muchísimos años, constituyeron el mensaje de la palabra de Dios, tal como él repitió con cierto énfasis y autoridad la frase: el Señor me habló diciendo. Ya que la palabra de Dios tiene una aplicación para nosotros en esta hora y una enseñanza fuerte para nuestra sociedad, o podríamos decir suciedad también. Los críticos afirman que, como el Apocalipsis o libros de Revelación, el libro de Ezequiel no puede ser comprendido y no tiene un mensaje para nosotros. Las visiones de Ezequiel fueron impresionantes y no pretendemos tener la palabra final en su interpretación. Simplemente nos situamos, gracias hermana Tránsito, simplemente nos situamos ante ellas con asombro y temor reverencial, porque toda palabra de Dios es pura, alumbra y hace entender a los simples. Salmos 119, 130. Pero, según el mensaje claro y fuerte en este libro, vamos al grano, a la realidad actual de la vida, y somos sinceros al decir que Ezequiel no es difícil de entender y que resulta para nosotros muy práctico en la era actual. Veamos. El capítulo 21 es uno de los capítulos más importantes del libro de Ezequiel, porque deja bien en claro que el rey de Babilonia iba a derrocar al último rey de la línea genealógica de David, interrumpiendo así toda sucesión en el trono hasta que viniera el Mesías. Leamos entonces el versículo 1 de este capítulo. Dice: vino a mí palabra del Señor diciendo. Recordemos que Ezequiel repitió esta frase 3 veces en este capítulo. Solo hay una alternativa para el oyente o lector del libro. O está de acuerdo que el Señor dijo esto, o adopta la posición opuesta, que Ezequiel estaba tomando una autoridad que no le correspondía, hablando en nombre de Dios de Israel. O quizá estaba mintiendo descaradamente. Creemos que el Señor le dijo estas palabras:
y que Ezequiel no estaba expresando su propio punto de vista. Sencillamente, Ezequiel es uno más de los instrumentos en la historia del pueblo israelita que es usado en el mismo tiempo que Dios estaba usando a otros, cumpliéndose así la ley que decía que en boca de 2 o 3 testigos se sostiene la misión de impartir el mensaje divino. No creo que los sentimientos de Ezequiel influenciaran mucho su mensaje, a pesar que sentía profundamente lo que estaba pasando y venía como juicio. Sus sentimientos y emociones no obstruyeron ni afectaron el mensaje divino. También Jeremías, contemporáneo, se sintió abrumado por sus sentimientos, que se revelaron en cada palabra que pronunció. No creo que esto haya sido cierto en el caso de Ezequiel. En el principio de su ministerio, cuando Dios le encargó su misión, le dijo a Ezequiel que iba a hablarle a un pueblo rebelde y terco. Y en aquel momento Dios dijo que haría de Ezequiel una persona con un carácter más duro que el de aquel pueblo. Pienso que un poco de esa dureza llegó a su corazón. Y de esa manera, él pudo realmente decirle directamente al pueblo en qué situación se encontraban. Y este detalle hace que simpaticemos con este profeta, porque si sus sentimientos se hubieran involucrado en su misión, este hombre habría sido doblegado por el mensaje que tuvo que comunicar. Escuchemos el principio del mensaje del Señor en los versículos 2 y 3. Dice: Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Jerusalén, derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho el Señor, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. El juicio era inminente y aparentemente en ese momento era inevitable. Hasta ese punto, la misericordia de Dios se había extendido sobre ellos, pero al llegar a este extremo, el juicio se acercaba y no había ninguna otra alternativa. Dice aquí: así ha dicho el Señor, he aquí que yo estoy contra ti. Esta fue la primera vez que él había pronunciado estas palabras sobre su ciudad, Jerusalén. Y continuó diciendo: y cortaré de ti al justo y al impío. Esto suena extraño, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los justos? ¿Aquellos que decían que lo eran? En nuestra época están los que oficialmente son miembros de iglesias, pero en realidad no son salvos. Son aquellos que cumplen el ritual, asisten asiduamente, se comprometen en apoyar aquí y allá monetariamente, sin embargo, tienen una apariencia religiosa. Y hay muchos hoy que han puesto simplemente una venda sobre la llaga del pecado y necesitan limpiar esa llaga porque puede matarlos. Es como un cáncer y uno no cura la zona afectada por esa enfermedad simplemente colocándole una venda, no. Tampoco puede usted curar el pecado haciéndose más religioso. Dios dijo que desenvainaría su espada dispuesto a cortar y que destruiría la ciudad. Y continuó diciendo en el versículo 4: y por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por eso mi espada saldrá de su vaina contra todo mortal, desde el sur hasta el norte. Él iba a desenvainar su espada para extirpar tanto al justo como al malvado,
desde el sur hasta el norte. Y dice el versículo 5 de Ezequiel 21, y sabrá todo mortal que yo, el Señor, saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Este era un anuncio muy claro de que había llegado la hora del juicio. Y continuó diciendo en los versículos 6 y 7, y tú, hijo de hombre, gime con quebranto de tus costados, y con amargura gime ante los ojos de ellos, y cuando te digan, ¿por qué gimes? Tú dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará. Se angustiará todo espíritu, y como agua se debilitará toda rodilla. He aquí que viene, y se cumplirá, dice el Señor Dios. Ahora, aquí Dios le pidió a Ezequiel que hiciera algo, y no estamos preparados para decir si sus sentimientos estaban implicados o no. Él no lo hizo de una forma natural. Dios le dijo que lo hiciera. Así que diremos que, en parte, él estaba actuando, representando ese papel. Sin embargo, al hacerlo, el profeta estaba revelando el corazón de Dios. El pueblo se había quejado de que Ezequiel les hubiera presentado parábolas. En Ezequiel 20:49 leemos, y dije, Señor Dios, ellos dicen de mí, ¿no profiere parábolas? De hecho, estaba diciendo, no comprendemos su mensaje. Es que ellos no querían entenderlo. Así de sencillo. No querían que se les dijera que las cosas marchaban mal. ¿A quién le gusta eso? A nadie. A veces pensamos que las parábolas del Señor Jesús eran confusas o difíciles de entender. Estimado oyente, las parábolas no eran difíciles de entender si uno quería entenderlas. El asunto de no querer entender lo que la parábola enseña es un corazón endurecido por el pecado y la arrogancia. Mateo 13, 10, 17 dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero, bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes están viendo, y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo, y ellos no lo oyeron. Los dirigentes religiosos de su tiempo comprendieron lo que estaba diciendo. Fue por ese motivo que le odiaron. Ellos captaron que estaban hablando francamente y sin tapujos, ni salamerías del juicio contra ellos. Ahora, el versículo 8 de este capítulo 21 de Ezequiel dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, por si alguien no hubiera percibido el mensaje, Ezequiel lo repitió otra vez y continuó diciendo en los versículos 9 y 10, hijo de hombre, profetiza y
di, así ha dicho el Señor Dios, la espada está afilada y bien pulida, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. Habremos de alegrarnos cuando al centro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera. Aquí vemos que Dios dijo que iba a juzgar a la ciudad. Esta fue la palabra terrible y temible que salió de la boca de Dios, de aquel que había añorado a Jerusalén como el centro de su adoración y trono. El Señor Jesús también lloró sobre Jerusalén porque amaba a la ciudad, dice Mateo 23:37 y 38:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta. Lo que se pronuncia aquí es algo realmente terrible y más temeroso y duro porque sale de los labios del Dios Salvador que ama y juzga. Si usted quiere saber lo terrible que fue ese juicio, puede leer lo que ocurrió cuando Tito, general romano, llegó en el año 70 después de Cristo y arrasó la ciudad, tal como Nabucodonosor estaba a punto de hacerlo en los días de Ezequiel. Dios explicó claramente lo que haría y el mensaje en ningún modo era completamente nuevo. En el capítulo 66 de Isaías, versículo 16 dice: porque el Señor juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos por el Señor serán multiplicados. Y también en el capítulo 24 de Isaías, versículo 17 leemos: terror, foso y red sobre ti, morador de la tierra. Del mismo modo, el profeta Ezequiel tenía que suspirar o gemir porque se aproximaba el juicio. Y el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículo 26, que llegaría un día cuando los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Hoy, algunos distorsionan la escritura y plantean neciamente que la iglesia pasará por un tiempo de juicio para ser purificada y luego se presentará el arrebatamiento. Tal pretensión confunde a los simples, ignorantes, rebeldes y contradictores. Estos presumidos de ser intérpretes de las escrituras ignoran voluntariamente que previo al arrebatamiento hay ciertos puntos destacados que advierten sobre el tiempo de estar en vela y no desmayar, pues la promesa de esperar será recompensada para no ver aflicción y angustia, la ira de Dios. Israel volvería a ser nación. Un punto. La maldad crecería, la ciencia aumentaría y no vendría sin que venga antes la apostasía. No nos dejemos entonces mover fácilmente de nuestra esperanza. Seremos arrebatados y nos reuniremos con el Señor en el aire. Volviendo a Ezequiel, tenía que suspirar y llorar porque Dios había desenvainado la espada del juicio. Hablando ahora de nuestro tiempo, percibimos que el juicio se encuentra en el futuro.
Así pensábamos hace 50 años atrás, a finales del siglo XX. Ahora estamos cerca. Y este no es un mensaje popular, así como no lo era en los días de Ezequiel. Y dice el versículo 18 de este capítulo 21 de Ezequiel: vino a mí palabra del Señor diciendo. Realmente el profeta no nos permitió olvidarnos de la procedencia de su mensaje. Y continuó el Señor hablando en el versículo 19 de Ezequiel 21. Tú, hijo de hombre, traza 2 caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y al comienzo de cada camino pon una señal que indique la ciudad donde va. En otras palabras, Nabucodonosor quería decidir por qué camino se iba a aproximar a Jerusalén. Ahora, no pensemos que este rey se iba a volver al Señor, no. Él era un pagano. Él utilizaría la adivinación y la necromancia o evocación de los muertos. Y continuó diciendo el versículo 21, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los 2 caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró un hígado. Esos eran los métodos que se utilizaban entonces y que en realidad también se utilizan hoy. Y dice aquí, ha sacudido las saetas. Esto era lo mismo que echar los dados o mirar las hojas de té. Él arrojó sus flechas o saetas para ver qué dirección tomaban al caer, con el objeto de determinar qué dirección debía seguir para llegar a Jerusalén. Es que Nabucodonosor era un rey totalmente pagano. Sin embargo, Dios anularía sus acciones, y esto es importante recordarlo. Y dijo en el versículo 25, respecto a ti, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ya ha llegado, el tiempo de la consumación de la maldad. Al mencionar a este príncipe de Israel, se estaba refiriendo al rey Sedequías, anunciando que la hora de su castigo era inminente, su tiempo se había terminado. Encontramos que la Escritura tiene mucho que decir en cuanto al final de esta época. Y él utilizó esta expresión aquí, mirando el tiempo final. También Daniel usó esta expresión, el tiempo del fin, en el capítulo 11, 35 de este libro. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesús en Mateo 24:3, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor respondió claramente esa pregunta sobre cuáles serían las señales. El apóstol Pablo también habló mucho sobre este tema en su segunda epístola a los tesalonicenses. Mostró algunos aspectos amplios de los sucesos que predijo el Señor Jesucristo sobre el fin de las cosas. Este rey a quien se refiere el versículo 25, Sedequías, fue una figura de aquel futuro príncipe malvado, el falso Mesías, el anticristo, que vendrá en el tiempo del fin. Y continuó diciendo el versículo 26 de Ezequiel 21. Así ha dicho el Señor Dios, depón el turbante, quita la corona. Esto no será más así. Será exaltado lo bajo y humillado lo alto.
Sedequías iba a ser humillado y no habría otro rey que se sentara en el trono de David hasta que viniera el Mesías. Y añadió el versículo 27, arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. Esta fue una profecía notable. Veamos la frase, hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho, y yo se lo entregaré. Es decir, sencillamente al Mesías, el Señor Jesús. Desde el rey Sedequías hasta el Señor Jesús, no se ha sentado jamás nadie en el trono davídico. Ezequiel estaba diciendo que nadie jamás podría hacerlo. El Señor Jesús es el único que lo hará. Veamos su declaración. Juan 18, 37, 38. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilato. El Señor Jesús le contestó, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Ahora mismo está sentado a la diestra de Dios, esperando hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies cuando venga a reinar a la tierra. Esta profecía sobresaliente comenzó en el capítulo 49, versículo 10 de Génesis, cuando Jacob estaba comunicando las profecías sobre sus 12 hijos, que se convertirían en las 12 tribus de Israel. Él dijo en ese capítulo 49, versículo 10 de Génesis, no será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El cetro significa el rey. La palabra hebrea para hasta que él venga es muy similar a Silo. Esta fue la forma en que se presentó al Señor Jesús en las Escrituras. Esta fue la razón por la cual Juan el Bautista dijo en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué?, preguntamos. Porque se había acercado el santo, ser que había llegado, aquel de quien todos los profetas habían hablado. Y continuó diciendo en el versículo 29 de este capítulo 21 de Ezequiel, ¿te profetizan vanidad? ¿Te adivinan mentira? Para que la emplees sobre los cuellos de los malos, sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Ezequiel estaba hablando sobre el juicio de los amonitas, pero otra vez nos encontramos con la expresión en el tiempo de la consumación de la maldad, sugiriendo el final de esta época. Y el apóstol Pablo dijo en su segunda epístola a los Tesalonicenses 2:8, entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, que el Señor Jesucristo abatirá a este enemigo en los últimos días. Y los versículos 31 y 32 de este capítulo 21 de Ezequiel dicen, y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto de fuego, se empapará la tierra con tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo, el Señor, he hablado. La generación de Ezequiel tenía que ir a la cautividad. Este sería el fin
en cuanto a ellos se refería. Serían sus hijos los que regresarían a la tierra de Israel. Una generación que volvió para engendrar generaciones que cometieron más vilezas que sus padres y que su juicio se mantiene hasta el día de hoy. Desde el año 70 después del Señor Jesucristo, hace más de 2000 años. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir esta divina palabra. Permite ahora lo más importante, que tu palabra llegue a los necesitados, comenzando por este servidor. Gracias, bendito, excelentísimo Señor de gloria.